muchas gracias. Bueno, primero un matiz, mi apellido se pronuncia Gradolf, no Greidolf. Me han dicho muchas cosas, normalmente le ponen una N y dicen Grandolf, pero simplemente para el futuro, ¿no? Bueno, hemos elaborado las conclusiones a partir de dos casos que nos han presentado Acceso, empresa de monitorización. Tiene un proyecto muy interesante de Big Data con un desarrollo de herramientas propio para análisis de datos aparecidos en medios, blogs, etcétera. Y otro caso de un análisis de social media relacionado con las elecciones del 20N presentado por Prisa Digital, ¿no? Lo primero que hemos intentado hacer es aterrizar un poco el concepto, poner pie a tierra y qué es lo que significa para el área de comunicación. Ha habido algo de debate sobre dónde está la frontera en lo que es un proyecto de Big Data, de lo que es un proyecto de social media y demás. Hay que incluir algunos matices. Hay cuestiones tecnológicas de por medio, qué herramientas se están utilizando realmente para una cosa o para otra, y hay cuestiones que tienen que ver con la investigación y el análisis de la información. Pero bueno, una vez hechos esos matices, la primera conclusión es que no es una cuestión meramente tecnológica, sino que es una cuestión que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones y de estrategia dentro de las empresas, y que el DIRCOM o la función de comunicación tiene que estar también presente en esta área, ¿no? Otra conclusión importante es que implica un cambio cultural en los departamentos de comunicación. Estamos hablando de desarrollar un proceso de toma de decisiones que esté más basado en los datos y menos en las intuiciones. Bueno, hace un momento se ha presentado el tema de las métricas y tal. De hecho, no tenemos un estándar de métricas. Aquí podemos obtener algunas, probablemente, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Y muchos de nosotros, por cuestiones presupuestarias muchas veces, nos encontramos con que se van espaciando los análisis y las investigaciones y tal, y sin embargo es una necesidad que las decisiones de nuestras estrategias de comunicación estén basadas en datos, estén basadas en hechos, ¿no? Y otro aspecto importante como conclusión es que hay un nuevo papel que puede asumir el DIRCOM, como interpretador de esos datos, ¿no? Hay, dentro de todos los proyectos de Big Data se ha hablado de que están surgiendo nuevos roles profesionales, el Data Scientist y otra serie de perfiles, y uno de ellos tiene que ver con la función del DIRCOM, que es interpretar todo este caudal de información, estas investigaciones que se vayan haciendo, y aprovecharlas para el beneficio y para aportar valor a los negocios. Hemos hecho una aproximación a diferentes casos de uso donde puede entrar la tecnología Big Data. Esto, por supuesto, no está cerrado, seguirán desarrollándose y aparecerán muchas otras posibilidades en el futuro, ¿no? En primer lugar, un análisis de presencia multimedia con un aspecto muy importante, que es cruzar datos de cobertura provenientes de diferentes fuentes de información, de diferentes canales. Evitar que la información siga discurriendo en silos. Analizo lo que aparece en medios, analizo lo que aparece en social media, analizo lo que aparece en blogs. No, hay que integrar todo este tipo de análisis en un solo proceso de investigación, y cruzando también los datos on y off, ¿no? Que está todo convergiendo al mundo online, por supuesto, pero se trae también la información que viene de televisiones, radios, prensa escrita, etcétera. Otro caso de uso, análisis y optimización de la propagación de la información. Esto tenía que ver mucho con uno de los casos que ha presentado Acceso. Es decir, cojo una nota de prensa, un comunicado, una acción de comunicación, pongo el texto en la herramienta y analizo hasta dónde ha llegado, ¿vale? Estuvimos hablando de que el análisis de una nota de prensa singular puede tener más o menos sentido, pero sí puede tener sentido hacerlo, por ejemplo, en el periodo de tiempo de un año. Analizo cuál ha sido el impacto de todas mis acciones de comunicación, de todos mis textos, a lo largo de todo un año de comunicación. Veo qué tipo de acciones han tenido más impacto, cuáles van a dejar de tener sentido porque ese tipo de notas de prensa realmente tienen un impacto muy bajo y estamos dedicando un tiempo, un esfuerzo, unos fees de agencia a desarrollar unas acciones de comunicación que tienen un impacto muy reducido. O si esa información es estratégica para mi empresa, pero no estoy teniendo el impacto deseado, tengo que cambiar de tácticas o de estrategias de comunicación a la luz de los resultados que me esté dando este tipo de herramientas, ¿no? El análisis es para la definición de estrategias y es para el desarrollo de tácticas, de acciones concretas que luego se tienen que analizar de nuevo para ver cuáles son los resultados.
Un caso obvio, monitorización y gestión de crisis, ¿no? Ver qué es lo que están hablando en redes sociales, qué es lo que se está comentando. Está relacionado con la reputación, la gestión de la reputación, pero hemos llegado a comentar que no tiene mucho sentido hablar de una gestión de la reputación en tiempo real, que es lo que te facilita una herramienta de Big Data. Estamos hablando más bien de cuestiones de crisis. La reputación es un proceso un poco más a largo plazo, ¿no? Otras funciones, descubrimiento, por ejemplo, de valores que se van asociando a nuestra marca y que nosotros no habíamos percibido antes, ¿no? Descubrimiento de nuevos influenciadores, de nuevas comunidades, nuevas fuentes de información que sean útiles para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo detectamos nuevas oportunidades de negocio, y aquí estamos hablando del DIRCOM aportando valor, aportando ideas de negocio a los departamentos de marketing, a los departamentos de ventas. Detectamos cosas que podemos llevar a la organización y convertirlas en negocio, ¿no? Y mejorar, como último caso de uso que se nos ha ocurrido, mejorar la dinamización de la conversación con los usuarios, ¿no? Por último, hay otras consideraciones, no son conclusiones, son consideraciones, cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que probablemente habrá que desarrollar en el futuro, ¿no? Hemos mencionado el papel del Internet de las cosas. Los datos que se incorporan a proyectos Big Data no provienen solo de las redes sociales o de lo que la gente escribe, la gente publica, los vídeos que la gente sube y demás, sino que empieza a haber muchísimos datos que provienen de GPS, de detectores, de acciones que realizan los usuarios. Sabemos que en marketing se están realizando proyectos pilotos con este tipo de información para llevar propuestas personalizadas a los clientes en función de sus hábitos, etcétera, etcétera. En comunicación tendremos que analizar cómo utilizaremos todo esto. Otra consideración, las herramientas. ¿Qué tecnología utilizamos? Creemos que no está en manos del DIRCOM ni de un departamento de comunicación el desarrollo de herramientas in-house para proyectos de Big Data. En las grandes organizaciones, obviamente, se podrán apalancar sobre los proyectos de Big Data que realicen los grandes departamentos de TI, que tendrán recursos para hacerlo, con proyectos que se iniciarán en áreas de marketing, ventas u otras actividades. El DIRCOM podrá aprovechar el que se haya creado esa infraestructura para solicitar o para tratar de utilizar estas herramientas en los proyectos de comunicación. En el caso de empresas más pequeñas, probablemente tendrán que recurrir a proveedores externos. En la actualidad nos consta que en Estados Unidos ya hay proveedores que utilizan tecnología Big Data para proyectos de clientes como externos. En España no me consta. Sí hay muchas empresas de análisis de social media y demás, pero aquí estamos hablando de un paso más tecnológico. ¿El compañero va a participar? Sí, al final. Pues debería hacerlo antes de... Sí, por favor. Acaba. Bueno, y lo último, que es la última línea, que esto es un tema de dos direcciones o multidireccional. No estamos hablando solo de herramientas analíticas a disposición de las empresas, sino también a disposición de clientes, periodistas y bloggers que pueden conocer mucho mejor nuestras organizaciones. Yo muy brevemente, cerrando un poco todo lo que ha comentado Fabián. Bueno, claramente entre el debate de si liderábamos o trabajábamos, él ha trabajado. Tres cosas. Nos ha preocupado un poco que había poca participación en nuestros dos casos prácticos que han sido muy interesantes. No sabemos si ha sido tónica, pero nos lleva a reflexionar si somos conscientes de la importancia que tiene esto. Y esto no es Big Data, es lo que implica, no es tecnología, es el valor que nos aporta y lo que nos reta. No sé si vuestras empresas os hablan de salir de la zona de confort, en la mía sí, esto nos va a sacar de la zona de confort. Hemos hablado de que si hay que medir los intangibles, es que los vamos a medir, que si hay que inventar un sistema de medición, es que nuestros CEOs van a disponer de los datos, es que nuestros clientes van a saber mucho de nosotros, es que nuestros empleados están hablando de nosotros. Nos van a sacar de la zona de confort. Segundo punto, en uno de los casos prácticos, Sebastián comentaba, bueno, los datos están ahí, todas las empresas van a tener acceso a los datos. ¿Y esto dónde va a conducir? Bueno, pues creemos que es que nuestras empresas van a competir en inteligencia cada vez más. La ventaja competitiva es la inteligencia y ahí el DIRCOM tiene mucho que hacer. En el caso que ha contado Noemí de Prisa, hablaba que una cosa son los datos y otra es el cerebro que incorporas a los datos, sacar valor de los datos. Ahí el DIRCOM tiene mucho que hacer.
Y por último, hablando de la locura y los locos, yo creo que sí que estamos locos. Entonces me acuerdo de una frase de Carl Jung, el psiquiatra, que decía que cuando lo has intentado todo, te queda todo lo demás. Y yo creo que estamos un poco en esa situación en que pensábamos en Wikidata y pensábamos en la nota de prensa, la de prensa, en los periodistas. No, si es que ahora resulta que a lo mejor es otra cosa. No, pero ¿cómo hacemos masificada la nota de prensa? Pues con un videocomunicado. Bueno, esto no está mal, pero es que a lo mejor hay que pensar no solo en los periodistas, o no solo en los blogueros, en nuestros empleados. El mundo está cambiando muy deprisa y o nos enteramos o nos pasa por encima. Seguro que no. Bueno, gracias. Muchas gracias a los dos.